ese momento, jóvenes. Entonces, como les decía, vamos a platicar el día de hoy de los contratos de arrendamiento y del contrato de mutuo. Pero vamos a platicar ya de la redacción, porque se acuerdan que en las clases anteriores vimos lo que era toda la regulación sustantiva que establece el Código Civil con respecto a esos contratos. Entonces yo les preparé una presentación, ¿verdad? Que la seguí trabajando sobre la misma de la compraventa. Entonces ahí fui colocando todos los demás contratos. Y aquí tenemos el contrato del arrendamiento, pero voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Ya lo pueden ver todos en su pantalla? Sí, Fíjense, licenciado. pues, ¿se recuerdan de que nosotros ya habíamos platicado sobre los elementos del arrendamiento? Que tenemos aquí elementos que son el arrendante, que básicamente es el propietario del bien que se va a arrendar, y tenemos al arrendatario, ¿verdad? Luego tenemos a los elementos reales, que son el bien dado en arrendamiento y la renta, ¿verdad? La renta que va a ser en dinero. Y el contrato formal, el elemento formal, perdón, es que el contrato es no solemne, ya que no lo tenemos que hacer en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y se recuerdan cuándo tenemos que inscribir un arrendamiento, cuando el arrendamiento pasa, el plazo del arrendamiento pasa de 3 años o cuando se pagan rentas anticipadas por más de un año. Pero en los demás casos, pues no tenemos que inscribirlo. ¿Cuándo debamos inscribirlo por disposición de la ley? Entonces, en este caso, debe de hacerse en la escritura pública. Pero por motivos de su inscripción. Las características. ¿Se recuerdan que nosotros las características las habíamos visto en el artículo 587 en adelante? De ahí veíamos de que este contrato, digamos, es un contrato bilateral, porque aquí ambas partes se están obligando recíprocamente. Tenemos otra característica, es que el contrato es un contrato real, ¿verdad? Es un contrato principal, es oneroso conmutativo y es absoluto. Y además les agregué otras dos características que es un contrato típico. Típico quiere decir que está regulado en la ley. Hay otros contratos que son atípicos, ¿verdad? Que son los contratos que no están regulados en la ley, sino que es creación prácticamente de los particulares. Y luego tenemos que es de tracto sucesivo. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Porque en el contrato de arrendamiento se van a pagar rentas periódicas. Entonces, por eso se llama de tracto sucesivo. ¿Verdad? Hay otros que son de tracto único, que es, por ejemplo, cuando yo voy a realizar un único pago y una única entrega de la cosa. Y ahí se acabó. En cambio, en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, si yo arrendo una casa por un año, ¿verdad? Va a ser de tracto sucesivo porque yo voy a estar usando periódicamente ese bien y periódicamente voy a tener que estar pagando la renta también de ese bien. ¿Estamos bien? Entonces, bilateral, real, principal, oneroso, conmutativo, absoluto, típico y de tracto sucesivo. ¿Estamos bien? Ahora bien, fíjense pues, cuando hablamos de impuestos, el contrato de arrendamiento está afecto al impuesto al valor agregado, que es el que conocemos nosotros como el IVA, ¿verdad? ¿Cuánto se paga de IVA, jóvenes? El 12%. El 12%, ¿verdad? El IVA, el impuesto al valor agregado, es del 12%. Entonces, entendemos de que se tiene que pagar el 12% de cada renta, ¿verdad? Pagada. De cada renta que se pague, se deberá pagar el 12% del IVA. Y según la ley del IVA, ¿se recuerdan? Ya dentro del valor, dentro del precio, va ya incluido el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy arrendando la casa en 3,000 quetzales, entonces se entiende, ¿verdad?, que en esos 3,000 quetzales ya va incluido el impuesto al valor agregado y por lo tanto se debe de pagar. ¿Cómo se debe de pagar? Pues este se va a pagar mediante la factura,
¿verdad? Se supone que el arrendante debe emitir una factura al arrendatario cada vez que le pagan la renta. Ahora, esta parte de la factura, jóvenes, muchas veces no se cumple, ¿verdad? No se cumple porque en los arrendamientos entre particulares, pues no hay mayor control sobre los impuestos ni nada sobre eso. Entonces, la mayoría de gente, pues simple y sencillamente no lo paga. Pero les hago la aclaración que sí existe la obligación legal del pago del impuesto al valor agregado. Ahora, cuando ustedes arrendan, por ejemplo, un local comercial en un centro comercial o arrendan una casa de habitación, pero se la arrendan a una inmobiliaria, entonces en ese caso regularmente sí les van a dar factura. Es muy raro el que no, porque ellos sí llevan un control, digamos, de la contabilidad del bien y llevan un récord de impuestos. Entonces, regularmente ahí sí les extienden su factura y se paga el IVA con cada factura. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos, jóvenes, en el... Si me permiten, aquí está. Es la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 3, numeral 4. El artículo 3 establece del hecho generador. El impuesto es generado por, y si nos vamos al artículo 4, establece el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Entonces, miren, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles está sujeto al pago del impuesto al valor agregado. Si ustedes arrendan, por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Un carro, a ustedes también les van a emitir una factura por el arrendamiento, ¿verdad? Y van a tener que van a pagar, ¿verdad? Dentro del pago que ustedes están cubriendo por el arrendamiento del vehículo, ya va incluido también el impuesto al valor agregado. ¿Estamos bien? Bien. El contrato de arrendamiento. Ya cuando la introducción, digamos, o el encabezado de la escritura básicamente va a ser igual, ¿verdad? Número de la escritura, aquí lo vamos a manejar todo como que lo estamos realizando en la escritura pública dentro del protocolo, ¿verdad, jóvenes? Aunque sabemos de que el arrendamiento lo podemos realizar también en documento privado con firmas legalizadas. Entonces, vamos a colocar el número de escritura, ¿verdad? Supongamos de que le toca el número 43. Entonces le vamos a poner 43, y a mí me gusta ponerle entre paréntesis 43 en número, ¿verdad? Luego lugar y fecha. En la ciudad de Guatemala, el día 30 de octubre de 2021. Luego, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Comparecen por una parte y luego aquí vamos a hacer comparecer a la parte arrendante. Vamos a describir todos los datos de identificación de la parte arrendante. Y luego, por otra parte, vamos a colocar a la parte arrendataria o al arrendatario y todos sus datos. Pudiera ser, jóvenes, de que dentro del contrato de arrendamiento que nos esté pidiendo nuestro cliente esté solicitando la constitución de un fiador. Entonces, en este caso, tenemos que hacer comparecer también al fiador. Y comparece el fiador con todos sus datos. Les pregunto, ¿el fiador de qué parte será? ¿De la parte arrendataria o de la parte arrendante? De la parte arrendante. ¿El fiador? ¿A quién garantiza? No, ¿Al arrendante o al arrendataria. arrendatario? Al arrendatario, ¿verdad? Al arrendatario. Entonces, el fiador va a garantizar la obligación que está constituyendo el arrendatario. O sea, si el arrendatario no paga la renta, se la podemos cobrar al fiador. ¿Estamos bien? Entonces, el fiador va a comparecer junto con el arrendatario, porque ellos forman parte, son una misma parte, digamos, ¿verdad? No, mira, es que de aquí no le vas. Mira. Mira.
Muy bien. Entonces, como les decía, jóvenes, el arrendatario y el fiador van a comparecer como una misma parte. ¿Estamos bien? Parte arrendante, parte arrendataria. El fiador va con el arrendatario, de la misma parte. Entonces, primero comparece el arrendatario y luego de él comparece el fiador. ¿Estamos bien? El fiador tiene que comparecer expresamente dentro de la escritura y expresamente debe manifestar que él es su voluntad constituirse en garantía fiduciaria de la obligación, ¿verdad? Del arrendatario. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, comparecen las partes, luego las partes tienen que manifestar que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que son los datos de identificación consignados. No, porque se queda acá. Te va a poner todo aquí. Entonces, que son de los datos de identificación consignados y que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos. Y luego, que comparecen a otorgar contrato de arrendamiento de bien inmueble. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, son iguales todas las introducciones de las escrituras. Lo único que va a cambiar al final es el objeto para el cual están compareciendo. Otra cosa, yo acostumbro, digamos, en el encabezado, cuando comparece, digamos, el arrendante, yo le coloco luego de su comparecencia a quien en el presente instrumento se le denomina arrendante. Y cuando comparece el arrendatario, entonces en el presente instrumento se le denomina arrendatario. Y el fiador, en el presente instrumento se le denomina fiador. Entonces, ya cuando yo me vaya a referir a cada una de esas personas dentro del desarrollo de la escritura, yo ya me puedo referir a ellos como arrendante, como arrendatario o como fiador. Si yo no indico a quién cómo se le va a llamar a cada quien, entonces los voy a tener que llamar por su nombre cada vez que me voy a referir a él. ¿Estamos bien? Las dos formas son correctas. Lo que pasa es que es mucho más sencillo y mucho más fácil de leer también cuando solamente ponemos el arrendante o el arrendatario, ¿verdad? Pero si ustedes quieren colocar el nombre de la persona cada vez que se vayan a referir a uno de ellos, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, la primera cláusula. En la primera cláusula, básicamente, lo que vamos a hacer es, primero, se va a describir el bien, objeto del arrendamiento, y el arrendante debe de declarar de que ese bien es de su propiedad. El orden de los factores no altera el producto. Él puede decir, podemos poner, manifiesta el arrendante que es legítimo propietario del bien ubicado en la Quinta Avenida 12-38 de la zona número 1 de la ciudad de Guatemala. E incluso le podríamos agregar, el cual se encuentra inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de finca, folio y libro tal. Esto último tiene más trascendencia cuando el contrato se va a inscribir, ¿verdad? Muchas veces cuando el contrato no se va a inscribir, pues no se lo agregan y no hay ningún problema porque estamos identificando el bien con su dirección, ¿verdad? Pero cuando el contrato lo vamos a inscribir en el registro de la propiedad, por ejemplo, que fuera un contrato, a mí me tocó hacer un contrato una vez que era para McDonald's, pero no era un McDonald's, sino que era un kiosco de donde venden McConos, es un kiosco de helados, digamos, que pusieron en la Sexta Avenida. Yo hice ese contrato, era por 10 años. Entonces ese contrato obligatoriamente lo tuvimos que inscribir en el registro de la propiedad. Entonces ahí sí le colocamos el número de finca, folio y libro del local comercial, ¿verdad? Porque por la obligación de inscripción. Entonces, dos cosas en la primera cláusula: identificar el bien, y el arrendatario va a manifestar de que ese bien es un bien de su propiedad. Pudiera ser un bien de su propiedad o pudiera ser también, por ejemplo, de que el bien lo tuviera él en usufructo. Entonces el usufructuario puede arrendar el bien. Entonces él aquí no comparecería como propietario, sino como usufructuario del bien. Eso es totalmente legal.
podría comparecer también como representante de una sociedad. El bien está a nombre de una sociedad anónima y él va a comparecer como representante legal de la sociedad. En ese caso tendríamos que acreditar su representación. ¿Estamos bien? Pero entonces tiene que manifestar él si es propietario, que es propietario, si es legítimo usufructuario, pues que es usufructuario, o si fuera el bien a nombre de una sociedad, pues manifestar que ese bien es propiedad de la sociedad a la cual él representa. ¿Estamos bien? Y lo segundo es que, bueno, la descripción del bien, que era lo que les decía, va a indicar dónde está ubicado el bien. Por ejemplo, si fuera un local comercial, en un centro comercial tendríamos que indicar el número de local, la ubicación del centro comercial, etcétera, ¿verdad? Algunos aquí acostumbran en la descripción del bien, acostumbran a, digamos, por ejemplo, hace unos días hicimos un contrato en la oficina. La señora se lo está arrendando a unos extranjeros. Entonces los extranjeros normalmente buscan apartamentos amueblados. Entonces la señora le está entregando el apartamento con muebles con línea blanca, digamos, ¿verdad? Todo lo que es refrigeradora, estufa, horno microondas, creo que lavadora y secadora también incluía. Y también tenía muebles aéreos en la cocina y no me acuerdo cuál fue el otro bien que describimos. Entonces, ella nos pidió específicamente que colocáramos que el bien incluía esos bienes, ¿verdad? Y que la renta del bien incluía el arrendamiento también de dichos bienes muebles. Entonces, miren, eso se colocó dentro del contrato, dentro de la descripción también. O sea, no solo la ubicación del bien, sino que también indicamos ahí mismo cuáles eran los bienes con los bienes muebles o el menaje con el que contaba el apartamento. ¿Estamos bien? Esto a petición del cliente, jóvenes. Normalmente lo que hacemos es como el bien se entrega vacío, digamos, ¿verdad? Yo he hecho la mayoría de contratos de arrendamiento que he hecho, el bien se entrega vacío y el arrendatario lleva sus bienes. Entonces no hacemos ninguna descripción del bien, ¿verdad? Pero a algunos incluso les gusta describir, por ejemplo, que el bien es una casa de 2 niveles, el cual cuenta con 3 baños, con 4 cuartos, con cuarto de servicio, con lavandería. Les gusta describir, digamos, los ambientes de los que consta la casa. Eso también es la decisión de su cliente. Entonces, como le digo, lo normal es que declaremos que son propietarios del bien y que identifiquemos la ubicación del bien. En algunos casos, número de finca, folio y libro cuando lo vamos a inscribir. Pero podríamos hacer una descripción más detallada si nuestro cliente nos lo está solicitando de esta forma. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, básicamente, esa sería la primera cláusula, la descripción del bien. A esta cláusula, jóvenes, si ustedes quieren, le pueden ir poniendo títulos. No es obligatorio, pero si quieren lo pueden hacer. Entonces podríamos poner, por ejemplo, primera o cláusula primera del bien. Entonces ahí procedemos nosotros a describir el bien e indicar que somos propietarios del bien. Cláusula segunda, le podríamos poner ahí de título, del arrendamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta cláusula segunda? Acá es donde básicamente las partes van a declarar su voluntad de realizar el contrato de arrendamiento. El arrendante va a manifestar que es su voluntad dar en arrendamiento el bien descrito en la cláusula anterior. Bien podríamos no haberlo descrito en la cláusula anterior y describirlo de una vez acá. Lo pueden hacer, es cuestión de técnica notarial. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Entonces, el arrendante manifiesta que es su voluntad dar en arrendamiento el bien descrito en la cláusula anterior al arrendatario, de acuerdo a las estipulaciones siguientes, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un listado de las estipulaciones del contrato. Muchas veces cuando nos referimos a esas estipulaciones, jóvenes, nos referimos como condiciones. No sé si ustedes se han dado cuenta, las condiciones del contrato. Hay las condiciones del contrato. Incluso los notarios lo dicen mucho, y las condiciones del contrato. Pero ¿se recuerdan ustedes qué es una condición? Una condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de la obligación. Entonces, estas que van a regular el contenido del contrato no se llaman condiciones, se llaman estipulaciones. ¿Estamos bien?
Entonces, las estipulaciones siguientes. De estas estipulaciones, jóvenes, ustedes, yo les puse un ejemplo acá, pero este ejemplo no implica de que no puedan haber otras que nuestros clientes nos puedan pedir, ¿verdad? Aquí en el derecho notarial muchas veces vamos a depender de las declaraciones de voluntad del cliente. Hay clientes que le dicen a uno, dame un contrato de arrendamiento, y no le dicen nada más a uno, entonces uno lo hace como considere. Ellos lo leen y dicen está bien y lo firman. Pero hay muchos que sí le van a decir, mire, licenciado, yo quiero un contrato de arrendamiento de acuerdo a esto, y ustedes les mandan una minuta y le dicen, mire, yo quiero que le agregue esto, y ellos mismos le van diciendo a uno que agregarlo. Entonces ya solo nosotros le vamos dando forma a lo que ellos quieren agregar y lo vamos plasmando en el contrato. Entonces va a depender mucho de lo que pacten ustedes con sus clientes, ¿verdad? Entonces, la primera estipulación que yo le pondría al contrato es, ya dijimos de que el contrato, de que es nuestra voluntad dar ese bien en arrendamiento. Entonces, ahora tenemos que indicar por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, le podemos poner ahí A, del plazo, ¿verdad? Yo les puse aquí plazo, o le pueden poner solo plazo o del plazo. Entonces, A, el presente contrato tendrá un plazo de 1 año, o pueden ponerle un plazo de 12 meses, contado desde la fecha del otorgamiento del presente contrato. Entonces, miren, vamos a indicar aquí el plazo del contrato. Si el contrato fuera, por ejemplo, 10 años, entonces vamos a colocar el presente contrato tendrá un plazo de 10 años contado desde la fecha de otorgamiento del presente contrato. Entonces, miren, es un contrato por 10 años. ¿Estamos bien? Entonces, aquí no importa si el plazo va a ser de 1 mes, va a ser de 15 días. Yo he visto contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por 3 meses, ¿verdad? Unas personas tenían que hacer reparaciones en su casa, pero eran una remodelación profunda, digamos. Entonces, alquilaron una casa por 3 meses, les hicieron un contrato por 3 meses, a los 3 meses la devolvieron y regresaron a vivir a su casa, de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Entonces, miren, el plazo pactado, no importa si es de 15 días, de 3 años, de 10 años, de 1 año, ¿verdad? Es el plazo que van a plasmar ustedes dentro del contrato. Lo importante es que quede claro cuánto tiempo es el plazo del contrato. ¿Estamos bien? Entonces, el plazo del contrato. Segunda estipulación, la renta. Acá tenemos que indicar la renta de cuánto va a ser. Esto depende, jóvenes, porque lo normal, digamos, en un contrato de arrendamiento de una casa o de un local comercial, es que se pacta una cantidad de renta y se establecen periodos, lo normal de 1 mes, ¿verdad? Periodos mensuales. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos poner pagos trimestrales o pagos semestrales o pagos anuales. Por ejemplo, en el caso de que un contrato sea por 10 años, podríamos nosotros poner pagos anuales, ¿verdad? Otra cosa que es bien que yo vi, digamos, en algunos contratos que hice, fue que la renta no era una cantidad, sino que era un porcentaje sobre las ventas. Digamos, en un centro comercial había un reconocido supermercado, ¿verdad? Uno de los 2 grandes de aquí de Guatemala. Entonces ellos, el contrato, fíjense que no era una renta, sino que era un porcentaje de la renta, lo que ellos iban a recibir cada mes. Entonces, aquí se tiene que indicar primero a cuánto va a ascender la renta, por ejemplo. La renta del presente contrato se pagará mensualmente y ascenderá a 3,000 quetzales mensuales. Y debemos de indicar el lugar y fecha de pago. ¿Se acuerdan que veíamos de que en el contrato de arrendamiento las rentas, si no pactamos nada al respecto, van a ser pagaderas vencidas, ¿verdad? Se van a pagar a plazo vencido. Pero lo normal, digamos, que yo he visto es que los clientes cuando piden el contrato piden que la renta se pague por anticipado. Entonces lo deben de colocar en el contrato, ¿verdad? La renta será mensual o será una renta de 3,000 quetzales, la cual se pagará de forma mensual y anticipada. A más tardar en los primeros 5 días de cada mes calendario. Y luego tenemos que indicar el lugar de pago. Aquí pudiera ser
por ejemplo, a mí me pasan cobrando la renta aquí a la casa mes a mes. Entonces, en el contrato se puede poner, la cual se pagará en el bien arrendado. ¿Verdad? Es el lugar de pago. Pudiera ser de que yo tuviera que ir a pagar la renta a la casa de mi arrendante. Entonces también se puede poner, ¿verdad? Que el lugar de pago es la casa o la casa de habitación del arrendante, la cual es de conocimiento del arrendatario. O podríamos poner, por ejemplo, que yo me obligo a depositar la renta dentro de los primeros 5 días de cada mes calendario en una cuenta de banco y colocar ahí la cuenta de banco. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos que indicar la renta y tenemos que indicar el periodo de la renta, obviamente, y el lugar y fecha de pago. ¿Estamos bien? Luego, la tácita reconducción. ¿Se recuerdan ustedes qué es la tácita reconducción? Es cuando nosotros renovamos, cuando nosotros no realizamos la renovación del contrato, no manifestamos nada al respecto, pero el arrendante recibe la renta por el siguiente periodo por parte del arrendatario. Entonces, para la ley, el recibir la renta cuando no hemos realizado una prórroga del contrato, no hemos manifestado nada, eso implica la renovación del mismo con las mismas condiciones, pero por tiempo indefinido. ¿Estamos bien? Si nosotros no queremos que en el contrato aplique la tácita reconducción, entonces lo tenemos que indicar dentro del contrato. Si no ponemos nada al respecto, sí aplica la tácita reconducción. Entonces, digamos, yo normalmente esto es para proteger al arrendante, ¿verdad, jóvenes? Porque si él por error, digamos, o se le olvida realizar la renovación y acepta una renta extra, digamos, ya del siguiente periodo, se le prorroga el contrato. Entonces, para protegerlo, lo que hacemos es de que normalmente colocamos de que en el presente contrato no aplica lo relativo a la tácita reconducción. ¿Estamos bien? E incluso a veces le agregamos. Y por lo tanto, el recibir una renta después del periodo establecido en el presente contrato no implica renovación del mismo. ¿Estamos bien? Entonces, expresamente colocamos ahí que no aplica la tácita reconducción. Si su cliente quiere que aplique la tácita reconducción, entonces omitimos esto, ¿verdad? Y que aplique la tácita reconducción, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo recomiendo que no aplique la tácita reconducción, ¿verdad? Luego, los servicios. Acá normalmente colocamos de que los servicios básicos, digamos agua, luz, teléfono, internet, van a correr por cuenta del arrendatario. Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, en que ya incluye dentro de la renta, por ejemplo, ya incluye agua o ya incluye, por ejemplo, internet. Yo hice un contrato de arrendamiento que era una colonia en San Cristóbal, que la colonia tenía su propia red de internet, ¿verdad? Y eso era, ya iba incluido dentro del pago de mantenimiento. Ahí les incluían el internet. Entonces ellos no tenían que contratar internet, sino que se conectaban a la red Wi-Fi del condominio, digamos, ¿verdad? Si fuera el caso, también lo podemos colocar aquí en los servicios, ¿verdad? Que la renta incluye tales servicios. O si no, si no los incluye, podemos indicar de que esos servicios corren por cuenta del arrendatario. Mejoras. Aquí vamos a indicar, por ejemplo, que el arrendatario no puede realizarle mejoras al bien sin autorización del arrendante, ¿verdad? O podemos colocar de que todas las mejoras corren por cuenta del arrendante. O si ustedes le quieren permitir al arrendatario realizar mejoras, porque pudiera ser el caso. Yo alquilo una casa, pero yo, digamos, por ejemplo, voy a poner un restaurante en la casa. Entonces yo para poderla convertir esa casa en restaurante le voy a tener que hacer mejoras. Entonces pudiera ser también de que en el contrato de arrendamiento nosotros pactemos de que sí me van a permitir a mí como arrendatario hacer las mejoras que yo considere necesarias. Entonces les digo, esto va a variar, depende a lo que cada uno de sus clientes les vaya indicando, ¿verdad? Puede ser que uno no quiera que hagan mejoras, puede ser que otros sí vaya a permitir que hagan mejoras. ¿Estamos bien?
Depósito. El depósito, jóvenes, esta es una cantidad de dinero que el arrendatario le entrega al arrendante para cubrir, digamos, cualquier daño que pudiera ocurrir en el bien. Lo normal es de que el depósito se devuelva al terminar el arrendamiento. Muchos no lo devuelven argumentando de que la pintura que hay que pintar, de que hubo tal cosa que arreglar y todo, y al final pues no devuelven el depósito, ¿verdad? Pero lo normal, digamos, lo correcto sería que a la entrega del bien, el arrendante verifique que todo en el bien pues, funcione tal y como él lo entregó, que no hayan deterioros más allá del deterioro normal por el uso del bien, y si pues todo está correcto, entonces debería devolverle el depósito a el arrendatario. Normalmente el depósito es equivalente a una renta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pagando 3,500 quetzales por el bien, lo normal es de que el depósito que yo vaya a dar sea de una renta. Ahora, yo he visto casos de gente que pide a veces 2 o 3 rentas. Esto ya queda a discreción de lo que pacten cada una de las partes. Por ejemplo, a mí me exigieron una renta de depósito, pero si a una persona le exigen 3 y él acepta pagarlas, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Se pacta y paga las 3 rentas de depósito. Pero les digo, lo normal es una renta, aunque yo sí he visto casos en que piden 2 o 3 rentas como depósito. Yo aquí aparte les puse garantía. El contrato de arrendamiento básicamente se puede garantizar de cualquier forma, ¿verdad? Pudiera ser una garantía fiduciaria, podría ser una garantía hipotecaria, aunque esto no es lo más común, ¿verdad? Normalmente si la gente está arrendando una casa es porque no tiene casa para vivir, ¿verdad? Entonces, pero pudiera darse el caso, por ejemplo, de que yo esté arrendando una finca y yo garantice el cumplimiento de la obligación con una hipoteca sobre una casa, podría ser, ¿verdad? Aunque les digo, no es lo más común, ¿verdad? Lo más común que yo he visto es que la garantía se lleve por medio de un fiador, ¿verdad? Entonces comparece una persona que se compromete a ser fiador. Normalmente yo he visto que comparece, digamos, el esposo como arrendatario y la esposa como fiador. O a veces, muchas veces, el hijo como arrendador y la mamá como fiador, ¿verdad? Entonces, es difícil encontrar fiadores en estos buenos tiempos, jóvenes, ¿verdad? Y es difícil también aceptar ser fiador de alguien, ¿verdad? Porque no sabe uno realmente cómo va a salir el obligado, ¿verdad? Yo como abogado les recomiendo que no sean fiadores de nadie, joven. Entonces, la garantía. Si fuera una garantía de fiador, que es lo más normal, entonces acá tiene que declarar su voluntad el fiador, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que en la introducción hicimos comparecer el fiador? Entonces, manifiesta el fiador, o podemos poner el nombre, manifiesta el señor Edwin Anelo Chichi, que es su voluntad constituirse en fiador. Hay algunos que incluso le ponen fiador mancomunado solidario, ¿verdad? Lo expresan de esa forma. Entonces, que es su voluntad constituirse en fiador a favor o fiador del señor Javier Alexander Romero del Valle, o incluso le pueden poner en constituirse como fiador del arrendatario, ¿verdad? Si les hicimos el nombramiento de cada uno en la escritura. ¿Estamos bien? Entonces él debe manifestar de forma expresa que es su voluntad constituirse en fiador del arrendatario. Y el arrendante manifiesta, a su vez, el arrendante manifiesta de que él acepta esa garantía fiduciaria constituida en su favor. ¿Estamos bien? Entonces, dos cosas acá. Primero, declara su voluntad el fiador, diciendo que él quiere ser fiador, manifiesta que él quiere ser fiador de la obligación, y luego lo tienen que aceptar. ¿Quién lo acepta?
el arrendante, la persona a cuyo favor se está constituyendo la garantía. Entonces él va a aceptar que acepta la garantía constituida a su favor. ¿Estamos bien? Luego tenemos la insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Pues básicamente cuando el arrendatario deja de pagar la renta. Entonces acá también depende mucho de lo que pacten las partes, jóvenes. Acá muchos le ponen, por ejemplo, que con una renta vencida, que no se pague, se tiene por terminado el contrato de arrendamiento. Algunos, por ejemplo, ponen 2 rentas vencidas. Depende de lo que pacten, ¿va? Entonces, manifiestan los otorgantes que al existir 2 rentas vencidas, se tendrá por terminado el presente contrato. Y en caso de insolvencia, manifiestan los otorgantes que renuncian al fuero de su domicilio y se someten a los tribunales de la ciudad de Guatemala, por ejemplo. ¿Estamos bien? Y señalan como lugar para recibir notificaciones la Quinta Avenida 3-40 de la zona 1 de Guatemala, el arrendatario. ¿Estamos bien? Entonces aquí estamos indicando de una vez, en caso de insolvencia, se tiene por terminado el contrato. En caso de insolvencia por 2 meses o más, se tiene por terminado el contrato. Y de una vez pactamos ante qué tribunales nos vamos a someter. ¿Se acuerdan? En procesal civil esto es un pacto de sumisión. Creo que ustedes no han visto procesal civil todavía, ¿verdad? El otro año. Bien, es el pacto de sumisión, es cuando nosotros pactamos someternos a los tribunales de un territorio determinado. ¿Estamos bien? Y de una vez indicamos cuál va a ser el lugar para recibir notificaciones, para que al momento de que nos toque demandar al arrendatario, ya tengamos un lugar especificado en el contrato para poderlo notificar. ¿Estamos bien? Aparte de las estipulaciones que dimos, jóvenes, se pueden pactar otras, como les decía. Este es un ejemplo únicamente, digamos, para que ustedes puedan ilustrarse sobre algunas de las que se pueden colocar, pero se pueden colocar otras estipulaciones de acuerdo a lo que ustedes consideren o a lo que consideren también sus clientes o a lo que pacten las partes. Luego, yo acostumbro siempre a poner las prohibiciones, ¿verdad? ¿Qué le está prohibido al arrendatario? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos tienen prohibido tener mascotas. Por ejemplo, normalmente la gente que vive en edificios, normalmente en los edificios está prohibido tener mascotas, ¿verdad, jóvenes? Aunque muchos tienen, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces se ponen esas prohibiciones dentro del contrato. Yo tenía, por ejemplo, un cliente que él me pedía específicamente que yo le pusiera que el arrendatario tenía prohibido tener sustancias salitrosas, corrosivas o explosivas dentro de los locales, porque él tenía un pequeño centro comercial. Entonces, él específicamente me pedía que le pusiera esa cláusula, ¿verdad? Que no podía tener sustancias salitrosas, corrosivas o explosivas. Por ejemplo, que puedan habitar más de una determinada cantidad de personas en el bien. Eso también lo acostumbran a ponerlo, ¿verdad? Que en el presente bien no podrán vivir más de 5 personas. O, por ejemplo, que no se puedan hacer fiestas o reuniones después de un determinado horario. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en el condominio tenemos prohibido fiestas después de las 8 de la noche, ¿verdad? O, por ejemplo, no usar el bien para determinada actividad. Por ejemplo, que yo alquilo una casa, pero resulta de que yo en la casa no voy a vivir, sino que yo en la casa voy a poner un restaurante. Entonces, tendría que informarle yo cuál va a ser el objeto del arrendamiento también al arrendante, para que él determine si la casa puede o no puede utilizarse para ese objeto, ¿verdad? O, por ejemplo, él me podría poner de que sí se puede poner un restaurante, pero, por ejemplo, no puede ponerse un bar, una discoteca o un prostíbulo, por darles un ejemplo, ¿verdad? O que no puedan realizarse actividades que riñan con la ley, la moral o las buenas costumbres, ¿verdad? Son algunas de las prohibiciones que se acostumbran a colocar. Pero como les digo, esto ya es a solicitud de cada una de las partes. Entonces, regularmente en la cláusula tercera ponemos tercera, prohibiciones. Manifiesta el arrendante que le está prohibido al arrendatario lo siguiente. Y luego vamos poniendo literales. A,
tener mascotas dentro de la casa de habitación. B, tener sustancias haritrosas corrosivas explosivas. C, tener fiestas después de las 8 de la noche. Y así van colocando ustedes cada una de esas. Yo prefiero colocar literales. ¿Podríamos poner números? Sí. El problema es de que si vamos a poner números, los tendríamos que poner en letras. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner número 1, tendríamos que poner número 1 en letras. ¿Verdad? No podríamos poner en cifras. Lo podríamos poner entre paréntesis, ¿verdad? En letras y a la par en cifras. ¿Verdad? Pero a mí se me hace mucho más cómodo hacerlo por medio de literales. A, B, C, porque esas pues, como los signos sí están permitidos dentro del protocolo. Entonces sí podemos poner A, paréntesis, y poner la estipulación. B, paréntesis, y poner la estipulación o la prohibición. Lick, pero Sí. si se ponen letras, no se tergiversaría con las estipulaciones, que primera, con las cláusulas, cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera. ¿No crearía un poco de No, confusión? si colocamos qué cosa me dijo, números. Números. Sí, podría haber confusión. Como yo les digo, yo prefiero no usarlos, no por el motivo de la confusión, sino que porque lo tenemos que poner en letras, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo no lo uso. Yo prefiero utilizar literales, ¿verdad? Ok. Bueno, y por último, tendríamos la cuarta cláusula, que sería la cláusula de aceptación. Aquí básicamente las partes aceptan el contenido íntegro del contrato, ¿verdad? Que esta es una aceptación general de todo lo establecido en el contrato. Porque se acuerdan que hubieron algunas cosas como por ejemplo la constitución del fiador, que esa constitución la tenemos que hacer expresa. Ahí se acepta expresamente tanto constituirse como que se constituya la fianza a favor mío. En esta cláusula cuarta es una aceptación general de todo el contrato, ¿verdad? Y la van a aceptar todos los comparecientes. Arrendante, arrendatario y si fuera el caso, el fiador también. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con respecto al arrendamiento, jóvenes? Yo no había visto que allá atrás está la canasta de mi hijo. No, Lick. Bien, voy a poner así para que no se mire. Bien. Si no hay dudas, entonces con el arrendamiento, jóvenes, vamos a pasar al contrato de mutuo. Bien. El mutuo, jóvenes, se recuerdan que básicamente es un contrato por medio del cual se dan en préstamo, ya sea bienes fungibles o dinero, ¿verdad? Con el propósito de devolverlo más el pago de intereses después de un periodo determinado de tiempo. Básicamente aquí los elementos son el mutuante y el mutuario. El mutuante es la persona que da en préstamo el dinero o los bienes fungibles. Y el mutuario es el que los recibe y se compromete a devolverlos después de un determinado tiempo más el pago de una cantidad de intereses. ¿Estamos bien? Mutuante y mutuario. Los elementos reales. Aquí es el dinero o los bienes fungibles que prestamos y también el interés, ¿verdad? También el interés pactado. Y luego el elemento formal es que el contrato no es solemne o no solemne, ¿verdad? No lo tenemos que hacer como escritura pública como requisito esencial para su validez. Cuando lo tenemos que inscribir, ¿por qué motivo lo tendríamos que inscribir? Por ejemplo, lo garantizamos con una hipoteca. Entonces, el mutuo no se inscribe, pero la hipoteca sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que inscribir la hipoteca y por lo tanto lo tenemos que realizar en escritura pública. Características. ¿Se recuerdan? Pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿El mutuo qué será? ¿Bilateral o unilateral? Bilateral, Lick. Bilateral, porque hay
Ganancias si hay obligaciones recíprocas para ambas partes. Puede ser consensual o puede ser real. El presente contrato es un contrato real porque requiere que se entregue la cosa, ¿verdad? O los bienes fungibles dados en mutuo. Es principal, ¿verdad? Puede ser principal o accesorio. Este es principal. Es oneroso. ¿Será que las partes van a sacar ganancia de esto? Sí, ¿verdad? Hay obligaciones y gravámenes recíprocas para ambas partes. Por lo tanto, es oneroso. Y como sabemos cuánto es lo que vamos a ganar, es oneroso conmutativo, aunque también podría ser oneroso aleatorio. Depende de lo que pactemos, pero lo normal es que sea oneroso conmutativo. Y por último, este contrato es absoluto, ¿verdad? Aunque también puede estar sujeto a alguna condición. Entonces también podría ser condicional. Pero lo normal es que el contrato sea absoluto. Impuestos, jóvenes. Este contrato está exento de impuestos, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 11, numeral 16 y 17 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Especial para Protocolos. Es el decreto 37-192 del Congreso de la República. Si me permiten, yo aquí se los tengo ya listos. Cambiar esto de lado. Miren, es el artículo 11. Actos y contratos exentos. Establece. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Y luego nos va a dar un listado. Estos jóvenes yo les recomiendo que los lean todos, ¿verdad? Que los lean todos. Pero hoy, por cuestión de tiempo, vamos a irnos directamente al 16 y 17, que es el que contiene los créditos. Primero, en el 16, se refiere a los créditos o préstamos bancarios o financieros o de entidades autorizadas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Y en el 17 se refiere a los préstamos y a los créditos que se realicen entre particulares. Miren, 16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos. Y 17, los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. ¿Estamos bien? Entonces, los créditos, en general, los contratos de créditos que estamos prestando dinero, jóvenes, están exentos del pago de impuestos. ¿Estamos bien? Perdón, jóvenes, que me estaban llamando por teléfono. Estaba colgando. Bien, continuemos. Bien. Contrato de mutuo. En la primera cláusula, básicamente lo que vamos a hacer es otorgar el mutuo. Entonces, en la primera cláusula le podríamos poner título ahí del mutuo o del contrato de mutuo. Vamos a ponerle del mutuo. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente, acá es cuando manifiesta el mutuante que es su voluntad otorgarle en calidad de mutuo al mutuario la cantidad de 150,000 quetzales. ¿Estamos bien? 150,000 quetzales. O la cantidad que ustedes decidan. Por ejemplo, pudieran ser bienes también, como les ponía en el ejemplo. Puede ser de que yo lo que le esté dando son 150 quintales de frijol o 150 quintales de maíz. Dentro de la práctica se da mucho eso. Entonces,
manejémoslo como que es un contrato de mutuo de dinero, ¿verdad? Entonces, manifiesta el mutuante o manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle que es su voluntad entregar en calidad de mutuo al señor Edwin Leonel Lobo Chinchilla, o le podríamos poner el mutuario, ¿verdad? Si lo identificamos así, la cantidad de 150,000 quetzales. ¿Estamos bien? Miren, la cantidad de 150,000 quetzales. En la segunda cláusula vamos a poner las estipulaciones. Estas, si ustedes quieren, las podrían poner de una vez en la primera cláusula, el cual se regirá por las estipulaciones siguientes. Lo pueden poner en la primera cláusula o, como en el caso que yo lo hice, lo podemos poner en la segunda cláusula. No, permítanme, jóvenes. Bien. Entonces, a mí me gusta ponerlo en una cláusula separada, pero si ustedes quieren ponerlo en la misma primera cláusula, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, el presente contrato de mutuo se regirá por las estipulaciones siguientes. A mí me gusta poner literales, como les decía en el contrato anterior. Del plazo. El presente contrato tendrá un plazo de duración de 15 meses. O tendrá un plazo de duración de 12 meses. O le podrían poner ustedes un plazo de duración de 1 año, por ejemplo. O un plazo de duración de 3 años. O de 36 meses, como ustedes lo quieran cuantificar, ¿verdad? Hay gente que hace los contratos de mutuo a plazo de 1 o 2 meses, ¿verdad? Entonces depende de lo que las partes vayan pactando y depende de la cantidad también. Entonces supongamos 150,000 quetzales a 15 meses. Nos quedarían 10 cuotas de 10,000 quetzales cada una de las cuotas, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que indicar los periodos de pago. Entonces aquí vamos a indicar, por ejemplo, que los periodos del pago del mutuo va a ser mensual. Se van a pagar pagos mensuales. ¿Bien? Entonces nosotros le podríamos poner pagos de 15,000 quetzales mensuales o de 10,000 quetzales mensuales. ¿Estamos bien? Lugar de pago, ¿en dónde se va a realizar el pago? Depende, aquí podría ser en la casa del mutuante, podría ser en la casa del mutuario, podría ser en una oficina, podría ser por medio de depósito en cuenta, de la forma en que ustedes lo vayan pactando. Luego tenemos el interés. Acá el interés, jóvenes, se refiere al interés del contrato. O sea, yo le presté a Mónica 150,000 quetzales y ella se compromete a pagarme el 10% de interés anual. ¿Estamos bien? Entonces, en 1 año, ¿cuánto me tendría que pagar de interés? 15,000 quetzales, ¿verdad? O sea, me va a tener que devolver mis 150,000 quetzales más 15,000 quetzales en concepto de interés. Puede ser de que esos intereses me los vaya pagando ella fraccionado en cada una de las cuotas. O puede ser que nosotros pactemos de que la finalización del contrato ya me va a pagar los intereses. Depende, ¿verdad, jóvenes? Lo que pacten cada una de las partes. Se recuerdan, si nosotros no pactamos aquí una cantidad de intereses, entonces vamos a tener por aceptado el interés legal. Si nosotros no queremos cobrar intereses, lo tenemos que poner acá expresamente. En el presente contrato no se cobrarán intereses. ¿Estamos bien con esto, jóvenes? Con los intereses, licenciado, por lo general algunos pactan intereses sobre saldo. O sea que no es un interés flat, o sea, directo, sino que a medida que uno va pagando a capital, se va disminuyendo el interés. Sí, pueden hacerlo sobre saldo o también pueden hacer el que le llaman consolidado, ¿verdad? Que ese, digamos, es que hay uno que, digamos, es sobre saldo, pero se divide, digamos, en una cuota por cada mes, que va a ser una cuota fija todos los meses. O lo pudieran hacer ustedes, le dicen. Ajá, consolidado o cuota nivelada, que esa conforme ustedes van pagando les va a ir reduciendo cada vez más la cuota. Entonces,
Las primeras cuotas van a ser más altas, las últimas cuotas van a ser más pequeñas. Acá, ahí sí que como lo pacten las partes, ¿verdad, jóvenes? Lo que sí tienen que tomar en cuenta es de que en este tipo de contratos, cuando son civiles, cuando son entre particulares, no podemos capitalizar intereses, ¿verdad? Eso sí lo tienen que tomar en cuenta, que no se pueden capitalizar intereses, pero de ahí pueden pactar el interés de la forma en que les convenga. Insolvencia. Acá normalmente colocamos que en caso de insolvencia de 2 o más meses, se puede proceder a la ejecución del contrato. O sea, por ejemplo, si yo le presté 150,000 quetzales a Mónica, ella me viene pagando, pero se atrasa 2 meses, entonces yo puedo ejecutar la totalidad del contrato. Le puedo exigir a ella que me pague la totalidad del contrato y si no me lo paga, pues puedo ejecutar las garantías. ¿Estamos bien? Acá podemos también ir colocando de una vez los intereses moratorios, ¿verdad? Nosotros podemos pactar que en caso de incumplimiento del presente contrato, Mónica me va a pagar a mí un 6% de interés moratorio. Estos intereses son aparte de los intereses pactados por la obligación. Estos intereses moratorios son por motivo del atraso, por la mora, ¿verdad? En vez de los intereses moratorios podríamos pactar una cláusula de indemnización, por ejemplo, ¿verdad? Que si alguna de las personas incumple el presente contrato, deberá pagar a la otra la cantidad de 10,000 quetzales. Podría ser, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir poniendo ustedes la penalización que ustedes convengan. Luego las partes señalan lugar para recibir notificaciones, va, manifiesta el mutuante que señala como lugar para recibir notificaciones y citaciones y coloca la dirección de su casa. Aquí le podrían colocar también, ¿se acuerdan que en el contrato anterior pusimos de que las personas renunciaban al fuero de su domicilio y se sometían al domicilio de la ciudad de Guatemala, por ejemplo? Lo podrían poner acá también. Y yo aquí le coloqué lo de la cesión de derechos. ¿Se acuerdan de la cesión de derechos? Es cuando el acreedor de una obligación le transmite esa calidad de acreedor a otra persona, o sea, le vende el crédito a otro. Entonces, acá lo que normalmente le ponemos es de que el mutuante podrá ceder los derechos de la presente obligación sin necesidad de dar aviso al mutuario. Entonces, en caso de que a él se le presente la oportunidad, por ejemplo, le podría vender la deuda a otro acreedor y esa persona sería el nuevo acreedor de la obligación. ¿Estamos bien? En la tercera cláusula, jóvenes, tenemos la garantía. Yo normalmente en este tipo de bienes se trabajan garantías hipotecarias, aunque no es una regla, ¿verdad? Pueden ser también garantías fiduciarias, muchas veces son garantías prendarias, ¿verdad? Muchas veces son más de una garantía, ¿verdad? Cuando la deuda es muy grande, pues se puede garantizar con 2 bienes inmuebles en lugar de uno. Entonces, en la tercera cláusula de la garantía, lo vamos a trabajar como que son bienes inmuebles, que es una garantía hipotecaria. Lo primero que tenemos que hacer es que la persona que está dando el bien en garantía, que normalmente es el deudor, o en este caso el mutuario, ¿verdad? Deudor o mutuario, también podría hacerlo una tercera persona. Por ejemplo, que yo soy el deudor y que mi papá vaya a poner su casa como garantía hipotecaria. Pudiera ser también, es legal. Pero lo normal, como les digo, es de que sea el mismo deudor, permítanme. Muy bien. Entonces, también lo primero que va a hacer es que la persona que va a constituir la garantía va a manifestar que es propietario del bien. ¿Se acuerdan? ¿Quién puede constituir un bien en garantía o en garantía hipotecaria? El mismo que lo puede enajenar, o sea, el propietario, ¿verdad? Entonces, manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle que es legítimo propietario
del bien identificado en el registro de la propiedad con el número de finca 1435, folio 352 del libro 153 del departamento de Guatemala, el cual está ubicado en la Quinta Avenida 3-47 de la zona 1 de esta ciudad de Guatemala. Entonces, miren, aquí él ya describió el bien, ya manifestó que ese bien es propiedad de él. Y nosotros vamos a indicar, debemos indicar también de que tuvimos a la vista el título con el que acreditó la propiedad, ¿verdad? Entonces, documento de propiedad a la cual acredita con testimonio de la escritura pública número 25, el cual está debidamente inscrito en el registro de la propiedad, y escribimos todo el título. Y luego agregamos el cual tengo a la vista, ¿verdad? Eso lo tiene que tener el notario a la vista. Luego, declara el propietario del bien que es su voluntad constituir una garantía hipotecaria sobre el bien que acaba de describir para garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, manifiesta el mutuante que para garantizar el cumplimiento de la presente obligación constituye garantía hipotecaria sobre el bien antes descrito a favor del mutuante. Y asimismo, el mutuante manifiesta de forma expresa que acepta la hipoteca constituida a su favor. ¿Estamos bien? Acá manifiesta el mutuario que constituye la hipoteca y el mutuante tiene que indicar que esa hipoteca que le constituyen a su favor, él la acepta. ¿Estamos bien? ¿Por qué tiene que garantizar por qué tiene que decir el que la acepta? Porque puede ser de que esa sea una primera hipoteca, o puede ser que sea una segunda, o puede ser que sea una tercera hipoteca. Entonces eso se lo tenemos que informar al mutuante y él, ya sabido de eso, entonces él debe aceptarlo. Y aquí les tenía yo también que debe de declarar la persona que está constituyendo la hipoteca que el bien está libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de otra parte. ¿Se recuerdan de la cláusula de saneamiento que está en el artículo 30 del Código de Notariado? Acá la tenemos que hacer constar también. Entonces, y ahí está constituida básicamente la hipoteca. Cuarta sería la cláusula de aceptación. Las partes aceptan el contenido del presente contrato. Yo le puse aquí un asterisco. La garantía también puede ser fiduciaria. O sea, también puede constituirse un fiador. Entonces, para el efecto, al igual que en el arrendamiento, tiene que comparecer el fiador en el encabezado de la escritura, y luego el fiador acá en la cláusula tercera, en vez de constituir la garantía hipotecaria, se constituye la garantía fiduciaria. Manifiesta el fiador que es su voluntad constituirse como fiador de la presente obligación, ¿verdad? O manifiesta el señor Edwin Onelo Chinchilla que es su voluntad constituirse como fiador del mutuario en la presente obligación. Y para el efecto se compromete a pagar la obligación en caso de que el mutuario no lo realice. Y luego manifiesta el mutuante que acepta la garantía fiduciaria constituida a su favor. ¿Estamos bien? ¿Pudiera tener las dos garantías? Puede, ¿verdad? Supongamos de que estamos prestando una cantidad de dinero y la persona que está prestando exige que se preste una garantía hipotecaria y aparte una garantía fiduciaria. Se puede. Es totalmente legal. Entonces, en este caso tendríamos que hacer una cláusula tercera donde constituimos la garantía hipotecaria y una cláusula cuarta donde constituimos la garantía fiduciaria y una quinta donde aceptamos. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda con hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. Fíjense que yo creí que nos iba a dar tiempo a ver hoy por lo menos la parte sustantiva de la promesa. Entonces, en la siguiente sería prácticamente ya la última clase
vamos a ver lo que es el contrato de promesa, la parte sustantiva, y de una vez vamos a ver la redacción del contrato de promesa. Y seguramente nos va a sobrar tiempo, entonces vayan pensando en algún tema o algunos temas en que tengan duda, ¿verdad? Porque podemos ir resolviendo esas dudas después de que veamos lo relativo a la promesa. ¿Alguna duda, jóvenes? Nolik. No, claro, licenciado. Perfecto. Muchas gracias. Si no hay ninguna duda, entonces lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Y los veo dentro de una semana para terminar ya el contenido, ver el contrato de promesa y resolver las dudas finales del curso. Entonces, jóvenes, les deseo un feliz fin de semana y que tengan una productiva semana. Se me cuidan mucho. Gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias. Feliz día, licenciado. Gracias. Gracias. Nos vemos, feliz día.